Hola Igle, espero que estén muy bien, que la hayan pasado bien esta semana en sus trabajos. Hoy les quiero contar que el culto es de nosotros, de los niños. Hola Pepe, sí, hoy vamos a dirigir nosotros los niños y también queremos compartir un pedacito con ustedes y mostrarles algunas cosas que nos pasaron el 31 de octubre. Sí, Isa, queremos saber todo lo que pasó el 31 del día de la Biblia. Y para eso, si lo quieren ver, quédense hasta el final, no se vayan a ir. Hola Sofi, bueno, vamos a empezar. Igle, los invito para que cerremos nuestros ojitos y vamos a orar por la alabanza y por la predicación. Papá, te damos gracias porque pudimos despertar alegres, porque podemos disfrutar este momento con nuestra familia, porque nos guardas, nos proteges. Señor, esperamos que este tiempo de alabanza sea de agrado para ti. Te damos gracias también por la vida del pastor Itamar, porque tú lo usas para que nosotros podamos aprender más de ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Amén. Iglesia, muy buenos días, espero que estén muy bien, que estén alegres. Los invito en sus casas a que se levanten, porque hoy tenemos una canción que a todos les gusta, que la iglesia pues también se convirtió como una especie de himno. Así que vamos a cantar, vamos a saltar con todo nuestro corazón, amén. Les invito a que se pare de sus camas. Vamos iglesia, vamos a saltar con todo nuestro corazón. ¿Estamos listos, iglesia? 1, 2, 3. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque, Vamos fuerte. Es que nos libera, y es la luz que brilla como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos iglesia, vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Somos todo de ti, cielo y tierra te adora, los reinos se rinden. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos. Es quien nos liberta, es la luz que guía como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres por quien. Vamos. Tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Iglesia,
cantar con todas nuestras fuerzas. Vamos a cantar la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos, iglesia, vamos a cantar, solo ustedes en sus casas. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos, iglesia, a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. Gracias, Dios. Su gracia nos dio, por mí en la cruz se sufrió, a mi pecado lavó, siendo inocente. No, mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Gracias sin fin, moriste por mí y ahora vivo soy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Muerte vencida fue, de mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Gracias sin fin,
es mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. Señor, y te damos muchísimas gracias por esa gracia tan infinita, Dios, que tú tienes con todos nosotros, Señor. Por ese amor tan maravilloso que nunca nos va a dejar, Señor. Gracias, Dios. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. En tu nombre, amén. Iglesia, muchísimas gracias a todos por acompañarme y acompañarnos en este tiempo de alabanza y de oración. Espero que haya sido mucha bendición para todos ustedes. Y bueno, los dejamos con el mensaje y hasta luego. Hola Iglesia, buenos días. Espero todos se encuentren muy bien. Creo que no hay manera de encontrarnos mejor que después de oír una dirección tan bonita como la que acabamos de escuchar, de haber visto a los chiquitos de la iglesia tan lindos dirigiendo un servicio. Entonces yo creo que la felicidad es de todos y es compartido. Muchísimas gracias a esos hermosos bebés que nos dieron inicio, que oraron por nosotros, y sé que esa oración de ellos fue la más grande del mundo y la que nos va a acompañar durante este servicio. Hoy tenemos un mensaje muy especial. Hoy la predicación tiene un título que creo que ustedes ya debieron haber visto en el link a la hora de ingresar, pero igual vamos a empezar citando el título de la prédica. Entonces, la prédica del día de hoy se llama Érase una vez un tatuaje. ¿Cómo se llama? Érase una vez un tatuaje. Entonces, por si el que está a su lado no lo escuchó muy bien, pregúntele, ¿cómo se llama la predicación del día de hoy? ¿Cómo se llama la predicación del día de hoy? A ver si la persona está totalmente concentrada y sabe cuál es el título. Érase una vez un tatuaje. Y quiero empezar este mensaje contándoles una historia que leí esta semana que me pareció sumamente curiosa. Me gustó, les voy a ser sincera, me gustó haber encontrado ese dato, esa información, y hoy quiero compartirla con ustedes. Resulta que en el año 1991, para ser más específicos, en el mes de septiembre, una pareja de montañistas, lo leí como montañeros, pero pues se refieren a lo que nosotros llamamos montañistas, se encontraban casualmente en los Alpes austriacos. Ellos se llamaban, voy a pronunciarlo como lo diríamos nosotros, que son Helmut y Erika, pero realmente creo que no se pronuncia así el nombre porque el nombre de ellos son de Alemania. Entonces sé que deben tener una pronunciación totalmente diferente. No sé por qué Erika se llama Erika, si Erika no suena nada alemán, pero bueno, Helmut y Erika se encontraban en los Alpes austriacos. Ellos, pues cabe resaltar que no eran cualquier tipo de montañistas. Ellos son montañistas, o eran montañistas, o son, no sé si todavía existen, sí, deben existir todavía, alemanes, pero eran demasiado expertos en lo que hacían. Tan es así que se encontraban solos en su excursión. Resulta que ya estaban más o menos a unos 3.600 metros de altura, o sea, lejísimos del suelo, y ya iban a empezar a descender. Y lo que ellos hacen es decidir que van a descender por una ruta virgen, por una ruta que ellos no habían probado y que las personas que normalmente subían a esos Alpes, por la cual no descendían las personas. Ellos decidieron probar una ruta nueva. Empiezan a descender y de repente se encuentran con una zona donde había posada agua con hielo. Y lo que cuentan en la entrevista que estaba leyendo es que ellos empiezan a rodear ese pozo, por decirlo así, y de repente Helmut ve como un tumulto café y le dice a Erika que eso está muy raro porque no se acercan a ver qué es. Ellos se acercan efectivamente a ver qué es eso y se dan cuenta que no es un tumulto, sino que es una persona enterrada y congelada. Lo que ellos alcanzan a ver es la cabeza y los hombros de la persona. Por supuesto, ellos quedan muy impactados porque empiezan a imaginarse una cantidad de cosas. La primera que se imaginan es que pues seguramente es un montañista como ellos, era un montañista como ellos que se perdió, quedó enterrado por alguna razón y obviamente se murió y quedó congelado ahí. Entonces ellos rápidamente descienden al campamento base donde ellos empezaron la excursión y le cuentan a las personas que están a cargo lo que sucedió. Empieza toda una investigación, empiezan a subir personas especializadas en el tema, averiguar si de pronto alguna persona se había perdido, habían reportes de personas que no aparecieran.
y de repente sube una persona que se da cuenta, bueno, cabe resaltar que intentan sacar el cuerpo y por ahí le generan unas fracturas diferentes. Hay una persona que sube a revisar el cuerpo y esta persona se da cuenta que no es un cuerpo que lleve poquito tiempo ahí. ¿Por qué se da cuenta? Porque resulta que ve un hacha muy rústica y también no solamente ve un ala, sino que ve un arco que pues obviamente no se utiliza en esta época y que les da a entender que pues obviamente el tema era, el Señor estaba ahí desde hace muchísimo tiempo. Esto generó una controversia muy grande, investigaciones. Ellos empezaron a darse cuenta que seguramente estaban frente a un hallazgo arqueológico muy importante y obviamente se vuelve la noticia. Empiezan a averiguar por qué se murió, de qué se murió, lo logran sacar y empiezan todas las investigaciones alrededor de él. Me parece muy curioso que incluso no le encontraron solamente a él, sino que encontraron, dicen que una especie de maleta hecho como con corteza de árbol. O sea, el señor en esa época, que eso fue hace muchísimos años, ya les digo más o menos cuántos, ya tenían una idea de cómo hacer una maleta con los árboles para poder guardar sus cosas. El caso es que este personaje recibe un nombre, termina llamándose Otzi, o sea que este va a ser nuestro personaje invitado de hoy, Otzito. Y Otzi, lo que sucede con él es que encuentran algo muy particular. Una persona de las tantas que empezó a hacerle estudios a Otzi se da cuenta que Otzi tiene unas marcas en el cuerpo. Tiene aproximadamente 61 tatuajes en el cuerpo. Y así literalmente lo llaman el especialista. Él dice que son literalmente tatuajes que fueron cortes que se hicieron en su momento y que luego fueron frotados con carbón y le dieron la característica la característica de lo que nosotros conocemos como tatuajes. Hay muchas cosas alrededor de esta historia. La primera es que este personaje vivió y murió más o menos, para que se hagan una idea, entre el año 3200 y 3300 antes de Cristo. Eso viene siendo más o menos para la época, hace más de 5000 años, un cuerpo quedó enterrado ahí, murió. Bueno, hay más cosas alrededor, parece que lo mataron, eso es toda una película, pero murió y le encuentran casi 61 marcas alrededor de todo el cuerpo. Pues resulta que la historia continúa, siguen investigando, obviamente los especialistas con toda la tecnología del mundo empiezan a investigar y se dan cuenta que es muy probable que esos tatuajes o que esas marcas hayan sido colocadas con una intención terapéutica, con una intención médica. Pues al parecer Otzi, nuestro querido Otzi, sufría de dolores en las articulaciones, de una artritis muy severa, está entre las dos, y necesitaba de un tratamiento, por lo cual tenían que marcarle las zonas en las cuales se hacía el tratamiento médico de la época. ¿Qué piensa usted de esto? No tengo ni idea, es una historia que me pareció muy curiosa, no es tan antigua, 1991, no es tan lejos. Me pareció muy curioso por varias razones. Resulta que se había hablado mucho de cómo el origen de los tatuajes estaba ligado mucho más acá, no tan lejos. Y lo habían ligado muchísimo al tema religioso y al tema espiritual de algunos grupos de personas de la época de UPA, de hace muchísimo tiempo. Este hallazgo de un cuerpo de hace más de 5000 años, con tatuajes en los que se podía entender más o menos que la persona tenía esos tatuajes por una razón médica, más que una razón espiritual o religiosa, empezó a crear un debate. Y les estoy hablando no de un debate cristiano, no de un debate de la religión católica, no. Un debate en el que simplemente se empezaron a cuestionar los arqueólogos sobre el origen de los tatuajes. Si realmente el origen de los tatuajes tenía una connotación simbólica, religiosa o espiritual, o si realmente tenía un origen médico. Y se abrió el debate. Me pareció muy interesante porque creo que no estamos muy lejos de ese debate, ¿saben? El tema de los tatuajes, y aunque la prédica no va a hablar solo de eso, tranquilos, es un tema que creo que muchos nos hemos cuestionado, que unos dicen que sí, otros dicen que no, otros dicen que está muy mal, otros dicen que se está malinterpretando la Biblia. Bueno, hay una cantidad de posturas enormes alrededor de eso. Y hoy me gustaría, a través de 3 canales que vamos a revisar y 3 posturas diferentes y 3 caminitos que vamos a tomar,
Me gustaría que ustedes, ovejas, pastores, líderes que están sentados enfrente a sus computadores, a sus tablets, a sus celulares, me ayuden a descifrar ese camino y me acompañen por ese recorrido que yo voy a hacer. Quédense hasta el final, por favor, porque yo necesito que al final nosotros saquemos nuestras propias conclusiones y pues los invito a que hagan parte de este recorrido, ¿listo? Que arrancó con Otzi, probablemente el primer hombre hallado arqueológicamente hace más de 5.000 años que tenía tatuajes con una razón medicinal al parecer. Por supuesto, estas son todas teorías. Tendríamos que empezar leyendo el pasaje insignia que habla acerca de los tatuajes en la Biblia, porque si queremos hablar acerca de los tatuajes, pues va a ser imposible que no nos guiemos o que no nos vayamos al pasaje central al que muchos de nosotros hemos ido a la hora de querer responder esa pregunta con relación a eso. Yo quiero que ustedes me acompañen, que anoten, que subrayen, que escriban, mejor dicho, que usted haga lo que necesite hacer hoy con este tema, porque usted y yo vamos a llegar a una conclusión muy bonita y quiero que me acompañen, por favor. Libro del Levítico, capítulo 19. Cabe aclarar, resaltar y enunciar también que el libro de Levítico es uno de los libros que yo estoy segura que menos leemos. Yo no sé si a usted le ha pasado como a mí, pero es como Génesis, Éxodo, se salta Levítico, se salta Números, de pronto lee algo de Deuteronomio, si les dije en orden, sí, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, lee algo de Deuteronomio y ahí se arranca a leer juicioso. Levítico es un libro muy denso de leer. Números es un libro muy denso de leer. Hoy vamos a empezar por esta cita bíblica. Levítico capítulo 19, versículo 28. Dice lo siguiente: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Creo que hasta ahí está clarísimo. El versículo dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Para muchos de nosotros, hasta el momento estaría clarísimo el pasaje. No nos debemos tatuar. Es más, tengo que ser muy sincera con ustedes. Hoy voy a ser muy sincera con ustedes. Y he escuchado muchísimos mensajes, muchísimas enseñanzas, muchísimas posturas en conversaciones con otros cristianos en los cuales se afirma que no se deben hacer tatuajes y citan puntualmente este versículo. Ahora, hoy yo no me quiero quedar en este versículo solamente. Me doy cuenta que en el pasaje, y no solamente en este pasaje, sino que en Levítico mismo hay otra cantidad de cosas que me generaron muchísima curiosidad y que me puse a leer, a indagar y a averiguar, por supuesto. Por ejemplo, una de ellas, el versículo anterior al versículo de los tatuajes. Versículo 27 dice: no haréis tonsura en vuestras cabezas, dice esta versión, ni dañaréis la punta de vuestra barba. En el primero que leímos, hablaba acerca de no hacerse rasguños o marcas en la piel a causa de algo. En el versículo anterior dice que no se deben cortar el cabello de determinada manera. Varias versiones lo dicen diferente. Y que no se deben cortar la barba de determinada manera. ¿Por qué un capítulo de la Biblia es tan radical con algo como el pelo, la barba o la piel? Creo que eso nos abre un panorama enorme acerca de una cantidad de cosas que tenemos que empezar a tener en cuenta y que estoy segura que si usted me va a acompañar en este recorrido durante esta predicación, pues usted va a tener que evaluarlo conmigo también. Lo primero es hablar acerca del libro de Levítico, ¿saben? Porque ahora vamos a ver otros versículos un poco más complejos. Y el libro de Levítico fue un libro escrito para unas personas específicas, en unas condiciones específicas. De hecho, como su mismo nombre lo indica, Levítico, levitas, estaba dirigido a las personas que habían sido seleccionadas para cuidar lo que tenía que ver con el templo y los utensilios de Dios. Fue dada la ley a través del Levítico, si lo puedo decir así, a un grupo de personas que tenían unas características puntuales, a un pueblo completo que había sido liberado, ¿se acuerdan? Creo que en mis últimas predicaciones he hablado mucho sobre la liberación del pueblo de Egipto, pero bueno, hoy lo voy a anunciar otra vez. Es un pueblo con unas características, yo creo, si me atrevo a decir, psicológicas,
muy puntuales y les voy a decir por qué. El pueblo había sido esclavo por siglos, no por un par de años, por siglos. Había estado sometido a una cultura como la egipcia que tenía unas particularidades. O sea, no era un pueblo común y corriente. Era un pueblo que acababa de salir de un sometimiento y de haber recibido constantemente mensajes sobre lo que debían hacer, a quienes debían adorar, y obviamente durante siglos de haber recibido esa información, algo tuvo que haber causado en su cabecita. Ellos habían tenido muchísimos dioses a causa de las creencias que tenía el pueblo egipcio. El pueblo egipcio había un politeísmo muy grande, había una adoración muy grande a muchísimos dioses y obviamente ellos habían recibido eso consciente e inconscientemente. Ahí es cuando uno empieza a entender por qué el Dios del Pentateuco, el Dios de los primeros libros de la Biblia, es un Dios tan celoso con relación a la adoración a otros dioses. Tenían que serlo, tenía que enviar mensajes constantes sobre no adorar a otros dioses, porque el pueblo en este momento específico de la historia había estado sometido a muchísimos años de estar pegado y estar viendo cómo adoraban a muchísimos dioses de muchísimas características. Hay un punto que me parece súper interesante y es que el concepto de adoración de ese pueblo estaba distorsionado. Tanto tiempo esclavo en un sitio recibiendo toda esa información, como ya les dije, consciente e inconsciente, de alguna manera hizo que el pueblo distorsionara su concepto de adoración, porque había recibido el concepto de esas personas con las que convivían y con las que obviamente habían aprendido muchísimas cosas. Obviamente ya estaban muy inclinados al politeísmo, a creer en muchísimos dioses. ¿Quiere que le dé una prueba de eso y de la confusión que había con relación al tema de Dios para el pueblo? Cuando Moisés sube a recibir las tablas de la ley y se demora, el pueblo, ¿qué es lo primero que hace? No puede ser un pueblo normal que diga impacientémonos, lloremos, peleémonos los unos con los otros, no. Ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé qué hacemos, construyamos un becerro de oro. ¿A usted no le parece muy curioso, chistoso, raro que lo primero que se le ocurra al pueblo de Dios, al que nosotros a veces pensamos que es un pueblo parecido a nosotros y no lo era, es un pueblo totalmente diferente? Lo primero que se le ocurrió hacer fue hacer un becerro de oro. O sea, ¿por qué no se le ocurrió otra cosa? ¿Por qué no se peleó con los otros? ¿Por qué no creó confusión? No, ellos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No baja, listo, ya sabemos, becerro de oro. Ellos necesitaban la imagen de un dios y estaban acostumbrados a que en el pueblo egipcio lo solucionaban así. Dios para esto, levantaban una estatua de esto, un dios de oro de esto, un dios con una característica, lo adoraban y ahí depositaban su fe y su confianza. Pues resulta que esta es la prueba de que el pueblo de ese momento, que recibe lo que está escrito en el libro de Levítico, es un pueblo que tiene confusión en cuanto a su relación de adoración con un Dios, que tiene confusión por el politeísmo que vivió tan grande y que no está tan bien como quisiéramos. Yo lamento mucho tener que decir esto de los personajes que vivieron en esa época en el pueblo, pero realmente no estaban tan bien como nosotros a veces creemos que están. Eran inestables de alguna manera en cuanto a su concepto de relación con Dios y de relación de adoración con Él mismo. Esto nos deja muchísimas cosas por pensar. Entiendo por qué Dios fue radical en muchas de sus leyes, y ya lo vamos a ver. Entiendo que en el Éxodo, por ejemplo, se habla muchísimo de Dios sacando al pueblo de Egipto. Pero entiendo por qué en Levítico se empieza a tornar diferente la historia y ya no sacamos al pueblo de Egipto porque ya el pueblo salió, sino que se empieza a dar un fenómeno y es Dios intentando sacar a Egipto del pueblo, de la mente del pueblo, del corazón del pueblo, de la vida del pueblo. El pueblo fue liberado de un territorio, salió de Egipto, pero se llevó a Egipto con él, en su corazón, en su mente, en sus costumbres, en la forma en la como ellos solucionaban las cosas y vivían su vida en una relación con Dios. ¿Esto no les parece demasiado fuerte? Pues resulta que Dios sabía eso. Dios sabía que su pueblo adorado, al que había rescatado de Egipto,
venía con un montón de cosas adentro que eran costumbres. Pero no solamente era un pueblo que venía con un arraigo egipcio, sino que era un pueblo que iba a entrar en unos territorios donde habían unas costumbres muy fuertes y ya se las voy a mostrar. En ese momento, cuando reciben la ley que aparece en Levítico, ellos están rodeados de unos vecinos que son llamados paganos, unos vecinos con unas costumbres, con unos dioses también, con unos rituales de adoración muy fuertes que los pusiera en doble condición de peligro. No solamente traen lo de Egipto, sino que van a entrar a un territorio donde van a recibir más de eso, más de dioses raros, más de costumbres raras, más de rituales raros que les iban a crear a ellos unas confusiones, está mal dicho, que les iban a crear confusión tan fuerte que Dios debía ser radical en lo que les decía. Se lo voy a mostrar para que no crea que todo esto es conclusión mía y lo estoy diciendo. Levítico 20, o sea, el siguiente capítulo al que estábamos leyendo, versículo 22 y 23 dice lo siguiente. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Miren lo que dice el versículo 23. Y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los hice en abominación. ¿Se dan cuenta de esto, iglesia? Dios les está diciendo de antemano que ni se les ocurra hacer lo que van a ver en esos pueblos a los que van a llegar. Dios está siendo sumamente radical en decirle, pilas, ni se le ocurra hacer porque los voy a vomitar. Los voy a abominar como a ellos yo los estoy abominando en este momento. No andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros. Dios estaba preocupado por cuidar a su pueblo celosamente de lo que había sucedido. Ahora, me puse a buscar un poquito más acerca de qué era lo que sucedía, qué pasaba en esas culturas, cómo era que Dios les decía que no se cortaran el pelo de determinada manera y la barba de determinada manera y no se rasgaran y no se tatuaran a causa de los muertos. Tenía que haber un trasfondo, algo tenía que estar pasando alrededor de ellos con sus vecinos paganos, de donde salieron, para donde iban, que hacía que Dios tuviera que ser tan celoso con la ley que les estaba dando en ese momento. Pues resulta que se encontraron unos escritos del famoso Heródoto. No sé si usted ha escuchado hablar de él. Él es un famoso historiador y geógrafo griego, que en sus escritos, nada que ver con la Biblia religiosa, sus escritos y sus datos históricos y geográficos, él narra y cuenta cómo los árabes, efectivamente, un porcentaje de la población árabe de la época, se cortaba el pelo y la barba en una forma circular y lo que ellos estaban haciendo era rendirle un culto al dios Baco, que era el dios del vino en esa época. Resulta que el dios Baco es el mismo dios que para los romanos se conoce como Dioniso. Y ese de pronto usted sí lo ha escuchado. El Baco yo nunca lo había escuchado, pero Dioniso sí lo había escuchado en algún momento. El dios que para los griegos, el dios que para los árabes era el dios Baco, es el mismo dios que para los romanos es Dioniso. Pues resulta que sí había una costumbre narrada por este personaje, Heródoto, que dice que sí había un grupo de árabes que hacían esto, que se cortaban el pelo en forma circular y se cortaban la barba en forma circular con la única intención de adorar a este dios. También se encuentran escritos y se encuentran datos históricos en los que se narra que al parecer para los griegos el cabello tenía un significado muy particular que incluso muchísimas veces tenía que ver con un tema de superstición y de adivinación. Para ellos el pelo sí tenía unas características puntuales. Y no solamente por estos escritos se sabe, sino que además por el gran Homero, que usted a lo mejor ha escuchado, y sé que me estoy metiendo como con una historia de mitología y de narración muy griega y demás, pero me gustó porque son datos totalmente ajenos a lo que la Biblia y la religión nos cuenta, pero que son datos que, valga la redundancia, datan
de épocas cercanas a lo que nosotros estamos leyendo en la Biblia. Pues resulta que por Homero, que si usted no sabe quién es el famoso autor a quien se le atribuye la Odisea y la Ilíada, resulta que él también cuenta en sus escritos, cuenta que los padres dedicaban a los dioses el cabello de sus hijos, que cuando sus hijos llegaban a cierta edad de madurez, los papás les cortaban el cabello y lo consagraban a los dioses. Estos 3 datos históricos que yo les acabo de dar, que en épocas y en años pueden coincidir o culturalmente pueden coincidir con la transición que estaba viviendo el pueblo, pueden darnos a nosotros indicios y nos pueden dejar claro por qué Dios fue tan radical con lo que colocó en esos versículos. Dios necesitaba que su pueblo se cuidara acerca del pelo y de la barba, porque resulta que se iban a encontrar o se habían encontrado ya con culturas donde iban a hacer eso para adorar a los dioses, con un significado muy puntual. Ahora, el versículo relacionado con los tatuajes puntualmente, que es Levítico 19:28, también tiene su contexto, obviamente. Resulta que al parecer, según dice ese mismo versículo, los paganos se hacían heridas o rasgaduras o rayaduras, como usted lo quiera llamar o como su versión lo diga, dice, o rasguños, se hacían rasguños en el cuerpo a causa de los muertos. Al parecer era un tema de luto, era un tema no de adoración a los muertos, pero sí como de luto, de vivir mi duelo, y lo que hacían era rasgarse. Pero no termina ahí. Al parecer, y según nos narra Primera de Reyes capítulo 18, versículo 28, habían culturas en las cuales se rasgaban la piel para adorar e invocar a sus dioses. No voy a buscarlo y no lo vamos a leer, pero en el libro de Primera de Reyes capítulo 18, versículo 28 aparece el famoso Elías y se da una disputa en la cual Elías está invocando a nuestro Dios y unas personas que se encuentran con él están invocando a su Dios, y dice la Biblia en ese versículo que esas personas que estaban con Elías empiezan a rayarse la piel, literalmente a hacerse rayaduras, rasguños en la piel, mientras buscaban adorar e invocar al Dios que necesitaban, que fuera más fuerte en ese momento que el Dios de Elías. Sí había un trasfondo y sí había un tema de marcación en la piel relacionada con la adoración a otros dioses y con la veneración a los muertos. Es por eso que este versículo nos habla de eso. Creo que nos ha quedado claro por qué Dios fue tan radical. Y creo que en mi iglesia, nuestra iglesia, la iglesia entre sus brazos, el pastor Itamar siempre ha sido muy claro en que para nosotros hacer interpretación de un texto debemos estudiarlo todo. Debemos saber a quién fue escrito, por qué fue escrito, para qué fue escrito, en qué época fue escrito y cuál era la intención de esos versículos. Ahora, aquí es donde se abre el debate enorme. Aquí es donde muchas personas empiezan a decir, es que mire, ahí la Biblia textualmente dice que no debemos tatuarnos, sea por los muertos o sea por lo que sea, no debemos hacerlo. Y muchas personas empezamos a decir, no, pero es que eso estuvo dicho y fue dicho bajo un contexto específico y bajo unas condiciones puntuales a unas personas que estaban en situación de riesgo. ¿Qué encuentro yo? Que nos encontramos, otra vez la redundancia, frente a 2 problemas y vamos a abarcarlos juntos. Yo quisiera que todos los pastores, líderes que han hecho estudio de este pasaje bíblico me explicaran en algún momento muchas dudas que me surgieron al respecto. Una de ellas, espérenme que ahora me perdí por acá, es ¿por qué hacen tanto énfasis en ese versículo de los tatuajes y no hacen tanto énfasis en el del pelo y en el de la barba, por ejemplo? Porque es inaceptable, inaudito, inconcebible para muchas personas hablar de tatuarse la piel, pero el tema del pelo y de la barba como que pasó al olvido o pasó desapercibido. Pero no es lo único, ¿saben? Resulta que hay un montón de versículos en Levítico que hablan de otras leyes, que hablan de otros mandatos, que si me lo permiten decirlo, siento que no les han dado la importancia. Y sí me gustaría saber por qué le dan tanta importancia a uno como este
inaceptable, pero hay otros que han pasado y han dejado de largo. Por ejemplo, en el mismo capítulo, Levítico capítulo 19, versículo 26 dice: no comeréis cosa alguna con sangre. Muchas personas, muchos cristianos han tomado este pasaje y en eso se basa para no comer, por ejemplo, cosas como la morcilla, que tienen preparación con sangre. Hay otros platos que la verdad desconozco los nombres, me confundo y si los intento decir, usted se va a burlar de mí porque me va a salir una cosa que yo sé que no se llama así, pero sé que hay muchos platos muy exóticos que se preparan con sangre de animal. Conozco y sé de muchísimas personas que frente a los tatuajes son como, no, imposible, no se pueden tatuar, pero comen morcilla y comen esos otros platos que tienen preparación con sangre. A ellos me gustaría preguntarles, iglesia, y ustedes también, ¿por qué con un versículo tan radicales y con otros no tanto? Quiero mostrarles otro. En el mismo capítulo, no hemos cambiado. Levítico capítulo 19, versículo 23. Vamos a leer el 23, el 24 y el 25. Ojo a esto. Y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso en lo primero de su fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Miren lo que dice el siguiente versículo. Y el 4.º año, todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. Versículo 25. Mas al 5.º año comeréis el fruto de él para que os haga crecer su fruto. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entiendo yo? Aquí ya me están empezando a hablar de lo que de mi fruto, de mi trabajo, le corresponde a Dios. Pero si lo quiere ver más directo, tranquilo. Acompáñeme por favor al libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, 30. Estamos en el mismo libro de Levítico, escrito bajo las mismas condiciones, al mismo grupo de personas en la misma época. Dice: y todo el diezmo de la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa consagrada a Jehová. Versículo 32. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, la 10ª cabeza, será consagrada a Jehová. Lo que les leí en el capítulo 19 y lo que les estoy leyendo en este versículo 30, 31 y 32 del capítulo 27, habla de lo que de mi trabajo, del fruto de mi trabajo, corresponde a Dios. ¿Quieren que yo les diga algo? Se lo pregunto a ustedes, los que estén ahí adelante mío. ¿Por qué somos tan estrictos, tan radicales con el tema de los tatuajes, pero somos tan blandos con el tema de los diezmos? Si lo dice en Levítico también. Yo hice una tarea investigativa así como a grandes rasgos con personas cercanas que tienen contacto con personas que diezman. Muchos de ellos pastores que diezman sobre sus iglesias, diezman sobre su salario. Y resulta que yo hice una labor sin preguntar por nombres específicos y me llevé una gran sorpresa. Y es que muchas personas no diezman juiciosas. Y el tema de hoy no es el diezmo, tranquilo. Lo que pasa es que a mí me genera mucha curiosidad y me genera curiosidad como hija de papá en decir, ¿por qué durante tantos años he escuchado de tantas personas ser tan legalistas, tan radicales, tan centradas en ese versículo y abiertamente te dicen, no te puedes tatuar, la Biblia lo dice, Levítico es claro, no se pueden hacer rasguños, pero cuando hablan de otros temas como los diezmos, es más, es una relación, eso ni lo sabe la iglesia, es algo entre ellos y Dios, pero muchos no lo hacen. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Cuál es la diferencia entre comerse una morcilla y tatuarse? Me como la morcilla, pero es imposible tatuarme. No me puedo tatuar, pero puedo no diezmar de vez en cuando. Iglesia y todos los que me están oyendo, les estoy leyendo el mismo libro, Levítico, solo que en diferentes versículos. Y como estos, me encontré una cantidad de pasajes
que hablan de unas leyes tan particulares, tan fuertes, que en esta época no se hacen. Que yo conozco personas que discuten el tema de los tatuajes, que está prohibido, pero no hacen esas otras cosas. Quiero preguntarme hoy, preguntarles a ustedes, ¿de qué depende que yo escoja algunas cosas y las tome como de esta época, que diga que son leyes que aplican para hoy, pero otras las deseche? Yo creo que está pasando algo, iglesia, y hoy creo que papá me mostró algo demasiado lindo acerca de todo este debate. Por eso empecé con la historia del personaje que encontraron con tatuajes, porque una de las explicaciones que daban era que los primeros tatuajes, el origen había estado vinculado a temas únicamente religiosos y espirituales. Y yo encontré que se encontró un hombre, casualmente, eso lo pueden buscar, hay fuentes serias sobre eso, al que le encontraron tatuajes al parecer por razones medicinales. Me encuentro y toda la vida y toda mi vida de cristiana me he encontrado con personas que prohíben y dicen no se puede tatuar, censuran y hasta juzgan a las personas que lo hacen en algún momento, pero que yo sé y que todos sabemos que con las otras cosas no se cumplen. Yo nunca he visto que la gente le ponga cuidado al corte de su pelo, a los pastores, a los líderes, que le pongan cuidado al corte de la barba. Solamente los tatuajes, ese es el foco, los 10 mandamientos y los tatuajes. En estos pasajes también se habla del día de reposo. En Levítico capítulo 19, versículo 30, nos hablan acerca del día de reposo y de eso vamos a hablar más adelante porque me pareció demasiado genial. ¿Quieren que les diga algo? No solo tenemos un problema que es este del que acabamos de hablar y es que seleccionamos a nuestro criterio y perdón lo que voy a decir, a nuestra conveniencia y a nuestra cultura, sino ese no es el único problema que ya de por sí es muy grave. Seleccionar una cosa, hacer una cosa pero la otra no y la otra a veces, eso ahí como que no cuadra, o es todo o es nada, pensaría yo, o es todo Levítico o es nada de Levítico, porque es un libro escrito bajo unas condiciones puntuales, sino que tenemos otro problema y es que nos estamos pareciendo a un personaje de la Biblia que se llama Simón el Fariseo. Sí o sí nos estamos pareciendo a un estilo de personajes que aparecen en la Biblia que nuestro querido Jesús, quiero decirles, no quería para nada. Y aquí es donde entra la mejor parte de esta enseñanza, porque entra Jesús. Y cuando Jesús entra, nos deja una cantidad de enseñanzas tan bonitas que hoy quiero compartir con ustedes. Entonces, Mateo capítulo 23, versículo 1. No, mentiras, perdón, ese todavía no es. Vamos a ir a Lucas capítulo 7, versículo 36. Aquí aparece este personaje al que yo les digo que nos parecemos a veces. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Qué vemos aquí? Que un fariseo invita a Jesús a su casa para que se siente con él. Para los que no saben qué es un fariseo, primero quiero que escuchen la opinión que tenía Jesús de los fariseos para que se den cuenta que no eran nada amigos de Jesús. Dice Mateo capítulo 23, versículo 1. Tiempo después Jesús le dijo a la gente y a sus discípulos, los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo para cumplirlos. ¿Quiénes son los fariseos? Yo le voy a quitar ese título de fariseo durante esta enseñanza y le voy a poner un término que usted conoce y que es más cercano a usted. Legalistas. ¿Le suena? Mira al de al lado. ¿Le suena la palabra legalista? ¿Le suena la palabra legalista? Bueno, Jesús, cuando llegó a traer el mensaje de Dios, se encontró con una cantidad de personas que eran doctos en la ley. Se sabían la ley al derecho y al revés, la recitaban, la enseñaban, pero la habían convertido en una carga insoportable, dice algunas versiones. Volvieron la ley y volvieron los mandamientos de Moisés, dados a Moisés, como una carga
insoportable para la gente. Eran tan doctos en la ley y se sabían tanto los versículos correspondientes a la ley que no se daban cuenta cuál era el trasfondo de lo que Dios quería con esa ley, qué era lo que buscaba. Por eso cuando Jesús llega y Jesús trae el mensaje de Dios y se encuentra con esta cantidad de maestros y doctos en la ley, se da cuenta que hay muchas cosas que están mal. Se da cuenta que se han encargado de poner peso y carga sobre la gente. Se da cuenta que estas personas se pegan puntualmente a la letra de la ley, pero que no conocen a Jesús y que no conocen a Dios. Tienen todos los conocimientos en la ley, pero tienen cero conocimiento en Dios y en Jesús. Y hay algo que es muy fuerte, iglesia, y es que ponen etiquetas sobre la gente y juzgan a la gente basándose en la ley. Y usted me va a decir, ¿cómo así? ¿Qué está queriendo decir, Carito? Carito está queriendo decir que lo que está escrito en Levítico, en la ley, Jesús lo contradice. Yo le voy a poner a usted un ejemplo. Éxodo capítulo 20, versículo 4, habla acerca del día de reposo. 6 días trabajarás, mas el séptimo día será de reposo. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado. Nadie podía hacer algo, ninguna persona podía hacer nada el día de reposo. Eso mismo lo dice Levítico capítulo 19, versículo 30. Guardar el día de reposo. Pues resulta que esa ley y ese mandato que se escribió, los fariseos lo cogieron y lo volvieron, como dice el versículo que leímos ahorita hace un rato, lo volvieron una carga insoportable. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir y los vuelven una carga para la gente. Y esta parte me encanta, porque cuando aparece Jesús, Jesús absolutamente le recuerda a estos personajes tan doctos en la ley, tan conocedores de lo que pasa en la Biblia, les recuerda lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer con relación al día de reposo. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Mateo. Aquí se me cerró, entonces lo voy a abrir rápidamente. Mateo, capítulo 12, versículo 9. Mateo, capítulo 12, versículo 9. Quiero que oigan esta escena. Tun, 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 está abriendo. Siempre me pasa que se me cierra algún pasaje. Versículo 9. Ya leímos que efectivamente era una ley que incluso aparece en Levítico, en el mismo capítulo que leímos lo del pelo, lo de la barba, lo de los tatuajes, lo de comer alguna comida con sangre. Ahí también se habla del día de reposo. Versículo 9 de este capítulo en Mateo capítulo 12. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos y he aquí había allí uno de ellos, estoy leyendo re mal, y he aquí había allí uno que tenía seca la mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Quiénes les preguntaron? Los legalistas, los fariseos. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Esa pregunta era inquisidora, esa pregunta era acusadora. ¿Por qué? Porque el legalista, el docto en la ley, se sabe de memoria la ley. Entonces para ellos era fácil enjuiciar a Jesús diciéndole, ¿cómo así que van a sanar a una persona el día de reposo? Luego no se supone que está prohibido. Dice Jesús y le contesta de la manera más preciosa que lo podría hacer este personaje. Dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, ¿no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Iglesia, ¿se dan cuenta lo que aparece en este versículo? La ley decía, no se puede hacer nada en el día de reposo. Los legalistas lo convirtieron en una carga insoportable.
algo que le pesaba a la gente. Nadie puede tocar, nadie puede moverse. Por allá los discípulos antes de esta escena recogen unas semillas y ellos no se pueden recoger semillas en el día de reposo. Nadie se mueva, está prohibido, la ley lo dice. Llega Jesús y va más allá de la ley, porque les dice que hay un mensaje detrás de la ley, hay un propósito detrás de la ley. Y no es poner carga sobre la gente, sino es llegar al que lo necesita. Esa persona que necesitaba ser sana, que necesitaba recibir sanidad física, era más importante que la ley que el mismo legalista fariseo estaba citando. Porque la ley tenía un propósito, pero el propósito detrás del propósito de la ley es mucho más grande. Y es llegarle a la gente, acercar a la gente a Jesús, que la gente conozca de ese Jesús que amamos. Si usted me pregunta a mí, Jesús le demostró a los legalistas fariseos que hay excepciones, que hay objetivos y que hay razones por las cuales la ley existe y no son la que ellos están pensando. ¿Quieren que les diga algo, iglesia? Esto es algo que no solamente pasa con los tatuajes. Esto es algo que pasa con la celebración del 31 de octubre, cuando muchas iglesias celebramos, incluyo la mía, no Halloween, celebramos el Día de la Biblia. Y nos hemos permitido pasar tiempos tan hermosos con los chiquitos que los vemos disfrutar, les enseñamos de la Biblia. Y no falta la persona que nos censura. Legalistas. ¿Por qué participan de las fiestas del mundo? Si el Halloween es del diablo y existen los disfraces porque resulta que hay una historia que cuenta que el diablo y que la bruja y que entonces y los satánicos salen a la calle y roban los niños. El día de la Biblia lo celebramos, le enseñamos a los chiquiticos que se celebra la Biblia y no lo que el mundo está pintando afuera. No ponemos carga sobre la gente. Les enseñamos sobre Jesús. ¿Entienden la diferencia, iglesia? El legalista y ese problema con el que nos encontramos muchas veces es que le damos más importancia a cosas como esas que a lo que Jesús quiere hacer en la vida de las personas. ¿Quieren que les cite más ejemplos de Jesús? Encontré, por ejemplo, que Jesús nunca enseñó sobre cosas triviales. A Jesús no le importaba enseñar sobre el maquillaje, si se maquillan o no se maquillan. A Jesús no le importaba predicar sobre los tatuajes. A Jesús no le importó predicar sobre cómo se vestían, si con jeans rotos o sin jeans rotos, si con falda larga o si con falda no tan larga. A Jesús no le importó si se cortaban el pelo o no se cortaban el pelo. Jesús vino a enseñar sobre verdades absolutas, salvación, restauración, redención, cómo orar, ser fieles, ser justos. Cosas verdaderamente importantes. Tan es así que se resumió en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿No se ha preguntado nunca por qué Jesús no hablaba del maquillaje? ¿No se ha preguntado nunca por qué Jesús no hablaba de la ropa, del pelo? Miren, nos hemos vuelto pero tan parecidos a Simón el fariseo, que ya vamos a ver la escena de él, que ya se nos olvidó que lo importante es llevar el mensaje de Dios por estar preocupados por Levítico 1, Levítico 2, Levítico 3, Levítico 4. Se cortó el pelo, no se cortó el pelo, se comió el marrano, no se comió el marrano, se puso un jean, no se puso un jean, se puso un pantalón. La Navidad, el árbol de Navidad, pobre arbolito, ¿cómo le han dado de palo? Es del diablo, es de Lucifer, se lo inventó una bruja, ¿no? ¿Qué cantidad de historias hay? Es un árbol. Es más, los creó Dios, los pinos, ustedes los ven, aquí en Bogotá no hay, pero hay zonas donde crece el pino, el árbol. ¿Dónde está lo malo? ¿Dónde en la Biblia dice que eso está mal?
¿Saben qué sucede? Que el debate y a lo que yo quiero llegar con este camino que usted recorrió conmigo es a mostrarle a través de la Biblia y de Jesús, no mío, de Jesús, cómo nos encasillamos en discusiones tan triviales. Encasillamos a la gente y la etiquetamos y la rechazamos solamente por creencias y cosas que no tienen importancia. Cuando Jesús nos enseñó que hay que predicar lo verdaderamente importante, las verdades absolutas, las verdades verdaderas. Voy a contarles un caso rápidamente porque se me acaba el tiempo, de una historia de un pastor que conocí. Esto me lo contó una ovejita de ese pastor. Resulta que la iglesia era un poco como Simón el fariseo, como un legalista. Y resulta que a las mujeres no las dejaban hacer muchas cosas en cuanto a su forma de vestirse y demás. Pues resulta que este pastor un día citó a una reunión de niñas, de chicas. Y dijo, les voy a preparar una reunión para niñas. Y voy a hacer que todas vengan y estén felices. Y estas niñas, emocionadísimas porque nunca habían vivido algo como eso, se arreglaron, se maquillaron, se peinaron y llegaron preciosísimas a la reunión de chicas. Cuando llegaron, este pastor las regañó, las censuró y las juzgó por estar maquilladas y arregladas para una reunión. Porque en su ley y en lo que él conocía y en lo que él citaba, las mujeres no debían maquillarse, no debían peinarse ni vestirse como ellas iban vestidas. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué le causamos daño a la gente con eso? ¿Por qué ponemos cargas? ¿Leyeron lo que Jesús dice de los fariseos? Ponen cargas sobre la gente imposibles de soportar. ¿Por qué se están quedando las iglesias sin personas? Porque estás poniendo cargas y no te has dado cuenta, imposibles de soportar, en vez de predicar lo que Jesús quiere que prediques. Y voy a terminar con esta historia, que está en el libro de Lucas, capítulo 36. Miren lo que sucede en la escena de Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, o sea, Simón el fariseo, dijo para sí mismo, o sea, en su mente, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, porque es una pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Iglesia, quiero que se imaginen esta escena. Está Jesús en la casa del fariseo y una prostituta oye que Jesús está ahí y corre al encuentro con él. El fariseo, el legalista, le puso una etiqueta, un título, pecadora, prostituta, no merecedora de Jesús, no merecedora de acercarse a Jesús. ¿Saben que todas las interpretaciones de este pasaje van hacia la redención y el perdón que recibe esta mujer? Y yo quiero mostrarles algo. Este pasaje habla acerca de las etiquetas que se ponen con el legalismo. Esa mujer llevaba muchísimo tiempo de conocer a los fariseos,
de oír lo que predicaban los fariseos, pero nunca había decidido ser sana. ¿Por qué? Porque el mensaje de los fariseos era sumamente diferente al mensaje de Jesús. Un mensaje de redención contra un mensaje de juicio, de etiquetas y de censura por la condición de esa mujer. Un mensaje en el que provocaba rechazo hacia esa mujer. Pero Jesús aceptó que esa mujer regara el perfume que esta mujer en su profesión utilizaba para seducir a los hombres. ¿Qué pensaría el fariseo? Pecador, ¿cómo es que va a aceptar que coloque ese perfume sobre sus pies? ¿Saben qué sucede? Que el mensaje de Jesús es diferente. Que Jesús, a través de lo que acabamos de leer, nos enseña que el mensaje que viene de parte de Dios no es un mensaje trivial, que se enfoque en lo superficial. Es un mensaje que busca llegar al corazón de las personas, más allá del físico, más allá de lo que la persona pueda tener físicamente. Es un mensaje que llega directo al corazón. Porque ese Jesús que puso una excepción al día de reposo, le enseñó otra vez a esos legalistas que no es citar la ley por citarla, sino que hay una intención de salvar a alguien, de sanar, que prima por encima de lo que ellos estaban citando. Un Jesús que vino a predicar sobre amor, sobre perdón, sobre redención, que vino a enseñarnos cómo se ora, más allá de si hay que maquillarse, no hay que maquillarse, hay que vestirse, no hay que vestirse, hay que ponerle un disfraz al niño, no hay que ponerle un disfraz al niño, hay que poner un árbol de Navidad, no hay que poner un árbol de Navidad. A Jesús eso no le interesaba. A Jesús le interesaba lo que había detrás de eso. Porque esto acaba con muchos pensamientos que muchas personas hoy en día tienen, donde han tomado porciones de la Biblia y la han sentado y lo han ordenado y han colocado cargas sobre la gente, pero han omitido otras. Si tú eres uno de ellos, yo solamente te pido algo. Si a convicción hoy consideras que no se deben tatuar, tampoco te cortes el pelo, tampoco te cortes la barba, tampoco comas nada que tenga sangre y sé muy cumplido en los diezmos, porque todo eso lo dice Levítico. O cumplimos todo o no cumplimos todo. ¿Cómo funciona? Pero lo que a mí me queda claro después de esta enseñanza es que mi Jesús, el Jesús que escribe y que aparece en los evangelios, rechazó por completo el legalismo, porque se dio cuenta que eso estaba importando más que lo que debía importar, que era el mensaje de Dios. Iglesia, no nos enfrasquemos en eso. No te enfrasques en el por qué sí, el por qué no, qué te pones, qué se ponen, qué se quitan. No coloques cargas en la gente que no van a poder soportar y las vuelvas más importantes y más pesadas que lo que debe ser importante para ellos, que es su relación con Dios. No coloques cargas en los niños que no pueden cargar. Papi, ¿por qué no me puedo disfrazar hoy? Porque eso es del diablo y si lo haces, Dios va a estar muy enojado contigo. Y encierran al niño en su casa y bajan las cortinas y se olvidan que es un niño. Colocas cargas sobre la gente que no pueden soportar. Yo muchas veces lo he contado. Mi historia con el 31 de octubre ha sido muy linda desde que estoy chiquita, siendo cristiana y no siendo cristiana. Porque cuando mis papás empezaron a ser cristianos, mi papá se inventó la mejor estrategia con mi mamá para ese día. Y fue como, ok, no vamos a participar de lo que afuera se celebra como el Halloween. No vamos a salir a cantar triqui triqui Halloween, no sé qué, porque ahorita si lo canto también puedo ser juzgada por eso. Pero vamos a hacer una celebración en la casa. Ese día mi papá nos compraba perro caliente, nos compraba hamburguesa, nos compraba dulces. Hacía nuestro ambiente un ambiente de celebración familiar que hacía que nosotros nos olvidáramos de la celebración del mundo. Hoy en mi iglesia
generamos un entorno de celebración para los chiquitos que haga que se olviden de lo que afuera se está celebrando. ¿Por qué pones cargas tan pesadas sobre la gente? ¿Por qué contradices lo que dice Jesús? Hoy yo los quiero invitar a que cierren sus ojos. Con relación al tema de los tatuajes, por supuesto que voy a concluir. Para mí está claro, para mí, Carol Erazo, está claro que los tatuajes en Levítico fueron prohibidos bajo unas condiciones puntuales, en las cuales debían cuidar a un grupo de personas de unas creencias y rituales que se iban a enfrentar y que fueron dadas para personas que no estaban tan firmes en sus creencias. Pero también está claro que no por eso yo, Carol Erazo, salgo corriendo a tatuarme. Yo. Porque también me ha enseñado Dios que yo tengo una responsabilidad bajo lo que Él me ha puesto en mi vida como ministerio. Y yo no puedo andarle explicando a todo el mundo por qué tengo o por qué no tengo un tatuaje. Para eso tendría que mandarlos a esta predicación y que la vieran y no todo el mundo lo va a hacer. Y muchos me van a cerrar las puertas a mis mensajes o a mis enseñanzas si me ven un tatuaje. Es una decisión entre Dios y usted, personal, en la que a muchos les va a decir, no lo hagas, porque te van a dejar de oír por eso. Y tú no puedes andar con un letrero en la espalda explicando por qué sí son o por qué no son los tatuajes. Voy a invitarlos a que cierren sus ojos y le digamos hoy a papá que nos perdone si hemos sido personas que hemos puesto cargas muy pesadas sobre la gente, tan pesadas que no las pueden soportar. Si le hemos dado más importancia a lo que aparece en la ley que al amor que Dios quiere transmitir. Los mandamientos no se borran. No robar, no matar, amar a Dios sobre todas las cosas. Esos no desaparecen. Son lo más importante. ¿Por qué nos fijamos en lo más pequeñito? Papá, perdónanos si en algún momento nuestros ojos han estado puestos sobre lo trivial, sobre lo menos importante, y hemos olvidado lo realmente importante, y es presentarte a ti, a las personas que nos rodean. Perdónanos. Perdónanos si nos las hemos dado de legalistas y de doctos en la ley, citando la ley de una manera equivocada, Dios. Perdónanos. Perdónanos si hemos censurado cosas, pero hemos sido permisivos con otras cosas que aparecen en la ley, porque no estamos siendo sinceros. Estamos siendo como Simón el fariseo, acomodando la ley a nuestro antojo, obedeciendo lo que nos conviene y desobedeciendo lo que no nos conviene. Porque si no nos tatuamos porque la ley lo dice, pero tampoco diezmamos, no estamos haciendo nada, Dios. Perdónanos, papá. Y hoy te pido, mi Dios, que permitas que nuestras iglesias, nuestros pastores y nuestros líderes seamos personas, Dios, que hagamos una buena interpretación de este mensaje, de tu ley y de los mandatos. Porque todo lo que aparece en la Biblia, papá, aparece con un propósito y aparece con una intención, mi Dios. Te doy muchísimas gracias hoy en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, muchísimas gracias. Les mando un abrazo a todos y espero haber creado muchísima conciencia acerca de lo que es importante y de lo que no es importante. No porque lo diga yo, sino porque Jesús nos lo enseñó. Les mando un abrazo a todos y espero vernos muy pronto. Gracias por el mensaje y la alabanza. Por favor, no se les olvide conectarse en las oraciones entre semana. Los estamos esperando. Tampoco olviden conectarse a los grupos contacto todos los viernes de 6 p.m. Son muy chéveres. Y están invitados todos a nuestro culto los domingos y a la clase con la profe Luchis y el profe Nico. Pero esta no ha terminado. ¿Quieren saber qué hicimos el sábado pasado? ¡Miren! ¡Hola, princesa! ¡Oli!
Hola, princesa. Hola, mi amor. ¿Qué es eso? Mira, Paco. Ya se fue. Hola. Hola. La princesa, hola. Bueno, lo que más me gusta de la iglesia es la alabanza porque podemos saltar y alabar a nuestro papá. Y también me gusta la escuela dominical porque podemos reír todos juntos. Lo que más me gusta de la iglesia es la alabanza. Realmente me gusta todo de la iglesia. Me gusta la alabanza, me gusta las prédicas, me gusta realmente todo. Me gusta la escuela dominical. Con decirles que me gusta, o sea, tanto la iglesia, me gusta toda la iglesia. O sea, prácticamente me fascina hasta la cooperativa. De la iglesia me gusta la alabanza, el púlpito donde tocan, esa parte me gusta. Me gustaría ser un miembro de la alabanza. Lo que me gustaría hacer en la iglesia sería estar en la alabanza. Me gustaría estar en alabanza, sí. Bueno, me gustaría ser parte de la alabanza porque me gusta mucho la música. La escuela dominical porque podemos reírnos todos juntos. Me gusta subir a la escuela dominical con Luchi. Bailar y cantar. Lo que más me gusta de los cultos los domingos es la alabanza. El 31 fue Nico, Luchi, el pastor, Alejandra y Carito. A entregarme una caja de pizza con dulces, que es esta. Me trajeron algo que realmente no he podido soltar en ningún momento, que es esta bellísima Biblia. Como ya ven, yo ya me comí todas las gomitas. Ya no hay nada, miren. Trajeron bombas, nos trajeron gomitas, nos trajeron muchos dulces. Estuvo genial.